hayas pasado sin querer. Pero lo cierto es que una vez que escuchas, quieres más. Escúchanos en www.gdsradio.com y radios asociadas. La selva nos habla con su lenguaje de vida y emociones. GDS Radio Mar del Plata y la Red del Abrazo Misionero presentan Voces de la Selva, de las cataratas del río Iguazú al pluriverso. Voces de la Selva. Conduce Claudio Salvador. Compañero, es el mar que navegamos con un rumbo iluminado por la luz del mismo fuego. La palabra compañero nos envuelve en un abrazo y encamina nuestros pasos por un único sendero. La palabra compañero se hace pan en compañera y duplica las banderas que remontan esta música de Galo García siempre me hace pensar cómo podemos abrazarnos y poder también eliminar estas fronteras que a veces nos separan. Y no lo digo porque hoy vamos a viajar a Brasil, porque nosotros te invitamos semana tras semana a viajar de la selva al mar, del campo a la ciudad. Y hoy vamos a transponer un límite que alguna vez pusieron las naciones cuando se conformaron. Y apareció en la vida la antigua Abya Yala, la antigua América, construida por numerosas identidades. Todavía se discute desde dónde, ¿no? Si fue por el modelo Clovis que hablaba del estrecho de Bering. Otros dicen que los primeros habitantes de lo que hoy llamamos América llegaron de la Polinesia. Otros que se creó un puente antártico que permitió que gente del otro lado del mundo llegara, ¿no? Hablamos ya del Homo sapiens, imagínense 10, 12.000, 20.000, 35.000 años atrás. Y otras corrientes dicen que llegaron del sur de Europa y del norte de lo que hoy es África. Pero ocurrieron en estas corrientes migratorias, forzadas en algún tiempo por las migraciones, ocurrieron no solamente encuentros de diferentes orígenes, sino también culturas que se encontraron. Y por eso decía que este programa de alguna manera nos invita a romper esos abismos que existen y que nos piden urgentemente a los seres humanos a reconocernos o a conocernos en algunos casos. Y hoy les decía, vamos a transponer ese límite entre
nuestra Argentina y Brasil, para adentrarnos en una cultura afro-brasileña, de la cual escuchamos mucho hablar, pero poco conocemos, como nos pasa en reiteradas ocasiones, ¿no? Cuando se habla de Umbanda, es como que se encienden las alertas de qué se trata esto del Umbanda, ¿no? ¿Qué es esa fusión de culturas que, como bien nos enseñó el entrevistado que hoy vamos a presentar, de alguna manera ha marcado la identidad del Brasil, sin dejar de lado otras nacionalidades indígenas, paleoamericanas, amerindias, lo que significó el encuentro con la cultura africana, en qué ha resultado. Ahí parece que están ladrando los perros, don Candelario, fíjese si vino alguien. Ah, bueno, sí, ya está ahí, ya me dicen que está ahí nuestro invitado. El periodista, él actualmente estudia un curso de posgrado de enseñanza religiosa y se ha acercado mucho a las espiritualidades y se llama mi colega, querido colega, Jackson Lima. ¿Cómo está, Jackson? Muy bien, Claudio. Estoy bien. Muchas gracias. Qué gusto. Contanos un poco, Jackson, ¿dónde estás en este momento? Entonces, sí, estoy en mi casa, en mi oficinita, en una oficinita que tengo aquí atrás. Y un poquito protegido del frío, ¿no? Porque para mí ya está súper frío. Pero estamos ahí, tranquilos. ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad? En Foz do Iguazú. Foz de Iguazú. Sí, Foz do Iguazú, sí, sí, sí. En la triple frontera. La ciudad brasileña de las cataratas. Eso, sí, sí. Compartimos esa maravilla, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, Aquí vos sos un sobreviviente del COVID, ¿no? sí, sí, claro. Yo fui Te trató muy mal el COVID. muy mal, muy mal, muy mal. Sí, fue una experiencia muy pesada. Casi me fui. Casi te fuiste. Entonces, claro, hay que cuidarse de estos fríos. Sí, me protejo con máscara, con todo. Y Jackson, diga, ¿cuáles son tus orígenes? ¿Dónde naciste? Un poco del Jackson pequeño, niño, cómo se crió, cómo eran tus abuelos. Contanos un poco sobre tus orígenes y tu crianza. Creo que fue en otro estado de Brasil, ¿no? sí, yo nací en el Nordeste, Ajá, entre Salvador, Bahía, y Recife, Pernambuco. Hay dos ujú, estados, Sergipe y Alagoas. Yo soy de Alagoas. Nací en un ajá. pueblo chiquito, pero la familia se trasladó a la capital, Maceió, cuando yo era chiquito. Y mi pueblo se llama Coruripe, donde yo realmente nací. Y Ajá. Coruripe era el centro de la nación Caeté, de los indios de habla tupi-guaraní. Caeté, que en guaraní de aquí de Paraguay, de Misiones también, que se comprende, sería Sí. K-E-T, una mata, una selva de verdad. Ah, K-E-T. K-E-T. K-A-E-T, né? K-E-T. K-E-T. Sí, y en portugués hoy se dice Caeté. Y los Caetés fueron de las tribus, de las como pioneras en la extinción, infelizmente. Ella Ajá. fue, ella fue eliminada en 1554. Ellos eran En muy... 1550. 1554. Ellos Ujú. fueron acusados de matar el primer obispo de Brasil, Don Sardinha. Pero fue todo ¿cómo se dice? Una cosa armada
por los portugueses que estaban en una super pelea con los franceses, porque los franceses trataban con los caetés. Y los caetés ayudaban a los franceses a conseguir la madera, el pau Brasil, ¿no? El palo Brasil, que era esa Sí. madera roja. Y ellos fueron súper contrarios a los caetés y los eliminaron. El caeté no era, como se puede decir, no era aliado. A ellos no le tenían mucho problema con los portugueses. Entonces se aliaron al francés y los portugueses, ¿no?, los extinguieron. A mi gente es lo siguiente: quien sobró de los caetés fueron a trabajar como esclavos en fincas, haciendas, ¿no?, fazendas Sí. de caña de azúcar. Entonces, ahí da un poquito del mestizo que hay en mi pueblo, que yo tengo un poco de ellos. Y Vos por tenés un poco de ese mestizaje. mi abuela es Sí. blanca. Yo porque Ajá. yo un foto de ella esos días, ¿no? Mi abuela, la familia de mi abuela era portuguesa blanca. Mi abuelo se llamaba Severo de Oliveira, tenía ojos Ujú. azules, y eso me espantaba mucho cuando yo era niño, ¿no? De ver ese señor con esos ojos azules. Yo le pregunto a mi mamá, decía, mamá, ¿por qué el abuelo tiene ojos de chechel? Chechel es un pájaro que parece con el cacique, con el oropéndula, porque es Ajá. un poco azul. Entonces, pero no es de su abuelo de su mamá, de su abuelo, ¿no? El marido el padre de su abuelo, ¿no? Nos asustábamos del gringo, parecía un gringo, ¿no? Parecía Sí, un... me asustaba, yo no sabía que había ojo azul. Y mi abuelo era de piel oscura. Y como hoy la gente piensa que negro, es todo igual, ¿no? Pero África tiene de etnias diferentes, negras. Entonces, el negro Claro. de África sabe decir quién es de Mali, quién es de Nigeria, quién es de Angola, quién es Zulu. Aparece, la piel es un poquito más oscura, menos oscura, la frente es un poquito más grande, otra más chiquita, la cabeza más chiquita. Entonces, África sabe cómo se identificar entre ellos. Pero el que me dijo eso fue un señor de migraciones de un país llamado Mali. Y él me contaba, él fue turista mío cuando yo era guía, ¿no? En una época muy Sí, atrás. sí. Y él me contaba que era guardia de frontera. Y él sabía, porque cuando había problemas sociales, que refugiados, ¿no?, él sabía en mirar de lejos de dónde la persona era. Si era del antiguo Dahomey, que cambió de nombre, si era de Nigeria, y si era de Nigeria, si era Yoruba, o si era de una otra, o Hausa. Entonces hay Hausa, Yoruba, hay de todo eso. Entonces mi abuelo no sabe de dónde vino. Pero hoy día él tenía una carita así más o menos parecida como si fuera etíope. ¿Comprende? Pero yo creo que ya eran mezclas. Que ya era mezcla. Que ya era Entonces yo mezcla. tengo sangre blanco, tengo sangre negro, tengo Ahí tenemos un sangre pequeño bache. indígena, Sí. Ajá. y mis hijos, ¿no? Y yo compliqué la situación un poquito más, porque yo me casé 2 veces, ¿no? La primera vez mis hijos son descendientes de japonés, entonces son nipo, afro, brasileños. Nipo Y afro-brasileños. nipo, Ujú. afro, brasileños, ¿no?, de Japón, tal. Y mi hija es súper linda, mi muchacha que salió con esa mezcla, ¿no? Ajá. Y otro matrimonio ya es de origen alemán. Entonces, cuando ellos empiezan a hacer su genealogía, pues ya es un poquito más complicada que la mía, porque ya apareció. Pero en mi familia hay otros, hay rusos que entraron a la familia, hay por lo menos un argentino, yo creo que de Mirá Córdoba, vos. sé que está por allá. Siempre hay un argentino perdido por toda parte. Y es Siempre hay un simpático. argentino.
Siempre Sí, hay un argentino. Ahora, siempre. vos me hablaste de Pernambuco, me hablaste del Nordeste. En aquel lugar, según yo tengo entendido, y vos me ayudarás, estaban puestos por los que llegaban mil esclavos. Yo no sé cuántos miles se calcula que pueden haber entrado, traídos de África justamente. Y también decías que en las facendas, en las plantaciones de caña de azúcar, se encontraban estos hombres de la raza negra, así lo entendí, con los sobrevivientes de los KET y Ujú. con aquellos que bueno, evidentemente eran sometidos a una esclavitud muy rigurosa, muy cruel, ¿no? Sí, Propia de aquellas épocas. sí, Pero esa mezcla, esa mistura, llega a ser fusión, ¿cuándo? Porque me hablaste del siglo XVI. ¿Cuándo llega a ser una fusión de culturas y cuándo empieza a notarse que emerge en la cultura brasileña lo que tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? Con la sí, umbanda? Porque me parece que este tema es un tema que necesitamos escuchar y en sí, detalle lo sí, sí, necesitamos sí. escuchar. Sí, no hay mucha información sobre Umbanda, ¿no? Especialmente en la Argentina, de vez en cuando, por ejemplo, yo veía, me acuerdo que salían los periódicos que había denuncias de que en algún lugar, en Posadas o en Corrientes, o na casa de Umbanda, hizo sacrificio humano, ¿no? Y magia negra. Entonces, eso es Eh, un montón de cosas que no tienen nada a ver con Umbanda. Yo voy a, Nada que ver. sí, ya vamos a hablar. Para empezar, primeramente, sobre por dónde entraron los esclavos. Fueron 4 millones. 4 millones. 4 millones de personas, y ahí sus hijos, ¿no? Que salieron toda esa gente, ahí empezó por 4 millones originalmente. Se entraba Río de Janeiro, era una puerta, y en el Nordeste entraba por Recife, Olinda, y hoy Ujú. día hay una playa que es muy turística, que se llama Puerto de Gallinas. Puerto de Galinhas. Conocí. Sí, Puerto de Galinhas era un lugar por donde entraba también. Y ese nombre, Puerto de Galinhas, fue justamente para esconder que se desembarcaba en ese puerto. Entonces, si hay un Ajá. barco con gallinas, y era un barco con esclavos. Entonces, ese nombre, Puerto de Gallinas, ya tiene esa conexión con la manera que la gente tenía que evadir la persecución un poquito más tarde de los ingleses, cuando los ingleses prohibieron el tráfico, ¿no? Porque no por motivos humanos, pero sino por motivos comerciales. Entonces, esos 4 millones llegaron y había otros comercios. De ahí, a partir de Salvador, se mandaba también para el sur, hacia la frontera, y se conectaba con el tráfico que entraba también por el Uruguay, por Colonia del Ujú, Sacramento, ¿no? En Colonia yo ujú, conocí una calle que se llama Calle de los Suspiros, ¿no? Que la guía dijo que ella dio el suspiro porque los negros, cuando desembarcaban ahí, ¿no? Todo lo que pudiera suspirar porque la libertad se había acabado. Ellos serían vendidos y esparcidos por toda parte. Entonces, hubo esa cosa fantástica. Y la procedencia. El negro de Brasil, ahí volvemos seguramente. vive, sí, Ajá. Angola. La mayoría de las lenguas de Angola son bantu, o bantu, que es parecido con las lenguas que del mismo grupo de las lenguas de Sudáfrica. Entonces, es un grupo de lenguas llamada bantu, o bantu. Entonces, venía Ujú, de Angola y Moçambique, ¿no? Del área que están ahí, Angola, Moçambique, esos eran uno. Y la otra parte venían con Centro y Nigeria. Eso ya era de una familia de lengua llamada Yorubá. Y es esa lengua Yorubá que es la lengua fuerte en la religiosidad brasileña hoy. Entonces, primero llegaban los negros.
negro es negro. Llegaban los negros y se mezclaban todo. Entonces, la gente de Angola tenía una manera de ver el mundo, tenía una religiosidad. La gente de Nigeria y vecinos tenían otra, incluso musulmanes. Los Hausa ya eran musulmanes en 1500. Increíble eso. Sí, realmente, realmente. Ahí nos mezclamos con musulmanes también. Entonces, con toda esa gente reunida en un lugar nomás. Ponía, por ejemplo, africanos de 10 lenguas diferentes viviendo juntos. Ahí, ellos encontraron manera de comunicar. Por ejemplo, para hablar en Nagô o Yorubá, podían no ser entendidos por la gente que hablaban Kibundo de Angola. Entonces, ellos fueron se organizando con esa parte ahí de cómo hablar. Empezaban a hablar portugués, como se puede esperar. Y, Sí. y en eso se mezclaba también la Tenemos unos pequeños bachecitos de... manera de adorar. No tanto ser cristiano. Es cuestión de dominar esa parte ahí como aparentemente cristiano, porque ellos no inverían para educar. Isso só passou desde que llegaron los jesuitas. Esa es otra historia que tenemos con los jesuitas. Claro, tú decías que se comenzaron a comunicar las diferentes lenguas, tuvieron maneras de comunicarse a través de manifestaciones culturales. Hablabas en un escrito del nacimiento también de, por ejemplo, de la capoeira, ¿no? O de otras expresiones culturales que también eran forma de comunicarse ante la opresión, ante la dureza con la que eran tratados. Claro. Solo que a partir de ahí empieza la situación que era un poquito interesante. Sin hablar, cada uno hablaba lenguas diferentes. Quedó como dominante un grupo llamado Yorubá, que tenía la religión de los orixás. Solo que en Nigeria, un orixá, él sostiene, él controla, mantiene la vida en regiones específicas. Por ejemplo, Iemanjá es de una área de Nigeria, donde hay un río llamado Iemanjá. Entonces, Iemanjá era la madre de este río, era la madre de los peces, protegía el agua de ese río. Y el otro muchacho que estaba ahí cerca era de una otra cultura, que el orixá era otro. Entonces, por ejemplo, entonces nunca se adoraba 5, 10 orixás, todos juntos. Y eso pasó a ser en Bahía y en el Nordeste general. Entonces, en una casa había la adoración a 18 orixás de toda África. Bueno, orixá vendría a ser como una divinidad, ¿no? Sí, orixá es una divinidad. Primero, por ejemplo, sí, hay un Dios supremo y hay a las divinidades que controlan elementos del agua, elementos del agua, del mar, como llaman ya. Por ejemplo, una visión nuestra, le digo nuestra, yo participo de otras también, ¿no? De otras visiones, porque soy mezclado. Sí. Y una visión nuestra, por ejemplo, en las cataratas. Las cataratas, yo digo que las cataratas es como un condominio donde vive un montón de gente en el mundo de allá, ¿no? De más allá. Sí. Esas comunidades, que sin duda una de las principales es la comunidad indígena, local, y la manera del negro ver, cuando él mira las cataratas, él ve que donde cae el agua y donde hay essa vegetação cerquita del agua aí, onde cai a cachoeira, não? A cachoeira cai e aí hay alguma planta, não? Incluso essa hierba, essa gramínea que Misiones acabou de decretar como patrimônio, el Plasmodium lilás, que parece parece césped.
Ajá, en las rocas. sí. Sí, sí, sí. En esos lugares así, el orixá que comanda es Oxum. Por eso hay una Oxum. música, Oxum, por eso hay una música que dice: eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Entonces, es ahí donde está, beira do río, o sea, beira del río, orilla del río, abajo de la cachoeira, que manda es Oxum. En la selva, os guardaparques não sabem, pero na selva que comanda es el orixá Oxóssi. Entonces, hay que manda en la selva, hay que manda en el agua abajo, hay que manda en las aguas después de la cachoeira, cuando la cachoeira pasa a ser río, ahí es Iemanjá. Cuando hay tempestad. Claro, y a Iemanjá siempre la relacionamos solo con el mar, pero no es solamente el mar. No solamente con el mar. En África no era con el mar. Era Claro. solo el río Iemanjá. Claro. Pero como los negros salieron de África, cruzaron el mar entró también. Entonces hoy, por ejemplo, como aquí se celebra todo febrero, en el río Iguazú se celebra la procesión, ¿no?, de Iemanjá, que es el río. Pero hay otros parceiros, hay otras sócias, por ejemplo, donde esa parte que cae el agua, hay roca, hay cachoeira, hay arco-íris. Entonces, arco-íris es otro orixá que controla, se llama Oxumaré. Entonces son muchos orixás. Y hay Yansan, súper importante Yansan. Yansan es la que controla el viento. Hasta hoy, cuando estoy en cataratas, las cataratas, cuando veo un viento fuerte, como pasó esos días, ¿no?, hay una música de Yansan que yo canto, porque significa que ella está soplando el viento. Ella controla. Entonces, eso hace parte de una ecología del negro, ¿no?, de la parte africana de la cosa, que si hay un orixá que controla la selva, que protege la selva, uno va a tener cuidado en destruir, para no destruir esa selva, no destruir el agua donde está Iemanjá, no destruir el agua donde está sentado Oxum, porque, por lo contrario, Yansan puede mandar el viento. Sí, nuestros pueblos originarios hablan de los dueños de la selva, los dueños del agua. Sí, la ¿no? misma cosa. Os donos, ¿no? Sí, los negros también fueron invasores, pero ellos no compraron su ticket para venir a Sudamérica. Ellos fueron traídos, ellos no invirtieron plata para emigrar, ellos vinieron y fueron depositados en tierras donde ya había la primera matriz religiosa de Brasil, que es de toda América Latina, que es la religiosidad indígena de los tupis, ¿no?, de los tupí guaraníes en general, desde los caetés, tenemos más, tenemos Tupinambá, tenemos Timbira, tenemos, hasta llegar aquí a Rio Grande do Sul con los carijós, y ahí ya está subiendo de ahí, subiendo por el lado de Misiones, de Paraguay, ¿no? Entonces, el negro con el indio tuvieron varios momentos, primero de desconfianza, segundo de intentos que trabajaron juntos, no como esclavos, que hubo varias cosas así que uno defendía al indígena, incluso la iglesia una vez dijo, no, al pueblo salvaje de aquí, salvaje en el sentido de la selva, ¿no? Sí, silvestre, sí. Que de no esclavizar el original. Entonces, que libere la importación de África. Entonces, había todo eso. Pero, de alguna manera, el indio, como se dice, ¿no?, el indio en el sentido equivocado, el dueño de la tierra, que en esa época en Brasil llegaron a haber millones también. Se habla de 6 millones de originarios, divididos en 2.000 y alguna cosa de pueblos, hablando 700 lenguas. Hoy sobraron 220 pueblos con 170 lenguas. Entonces, qué increíble, qué matanza. Sí, entonces,
En varios lugares, ese indio descubrió que el negro creía en cosas muy parecidas, de que la selva tiene dueño, ¿no? Y eso se muestra, por ejemplo, en la mitología guaraní. Ujú, Básicamente, en ujú. Paraguay se habla del Jaci Jateré, ¿no? En Brasil, Sí, en Paraguay, el Jaci Jateré es puro. Es un chiquito que protege la selva y es un poquito pícaro, hace sus vidas, amedronta. Y en Brasil tenemos el Jaci Pereré, sí, claro, ¿verdad? claro. Yo me escribí alguna cosa ahí lingüísticamente que SAS. El otro día hablamos con un especialista, Mato, Sí, de Mar del Plata, justamente hablábamos sobre esto de los mitos, pero también estos mitos que tienen que ver con una realidad vivida también por el vivida, sí, indoamericano. Vivida, no es una sí, cuestión solamente de fantasía, no, no es una idealización, sino que es algo vivido. Jackson, sí, vamos a Dios, hacer una breve pausa porque hablamos de culturas indígenas, indias, hablamos de culturas africanas y hablamos de culturas europeas que se encuentran en algo que luego surge como una espiritualidad, un sincretismo. Yo realmente estoy aprendiendo un montón porque de esto escuché hablar muchas veces, pero todavía no lo entiendo del todo. Entonces quiero que en el segundo momento de esta entrevista nos enseñes un poco cómo se expresa la religiosidad sincrética de tantas creencias que fluyen en un solo gran continente, pero también especialmente en Brasil. Y vamos a escuchar una música elegida por Jackson, no recuerdo ahora el intérprete, pero habla de la mulata, que es algo también representativo de este encuentro de razas, de etnias, y también habla de que no tiene ni oro ni plata, algo así, la mulata. Bueno, escuchemos la música y después nos cuenta Jackson, porque en realidad me quedé como medio disperso con tanta cosa que escuché y que estoy tratando de razonar. Y ahora después, si ahí está sonando otra vez los perros, don Candelario, fíjese. Ah, es Viviana. Ahora después de la música, Viviana nos va a contar alguna cosita para entrar en el segundo tramo de la entrevista. Escuchamos la música, por favor, señor director, Guillermo San Martino. Muchas gracias. Não tem ouro nem prata, o samba que sangra do meu coração.
con su lenguaje de vida y emociones, exuberante, guaraní, misionera y federal. De las cataratas del río Iguazú al pluriverso. Voces de la Selva. Conduce Claudio Salvador. Muy bien, vamos a seguir con Jackson, pero primeramente le damos la bienvenida. Sentate por acá, Viviana, por favor, y contame un poco qué novedades tenés para nosotros. Hola, buenas tardes para todos y para todas. Y bueno, vengo con saludos y vengo con 3 avisos parroquiales. A ver, parroquial aviso. Bueno. Los saludos, empezamos por los saludos. A ver. Bueno, muchos saludos para Jackson de parte de Darío Suárez, de Lourdes Altamirano. De Paraguay, mirá, gente de Vicente Paraguay. Lima. Vicente, y de 2 amigas nuestras muy, muy queridas, sí. Dora Escarlata y Ana Belén Espinosa Servián. Ah, mira vos, gente de Paraguay, gente de Mar del Plata. Vicente Lima, ¿algún familiar? Sí. Hermano, mirá vos. Mirá vos. Y también de Mariana Valken, Carla Rosa, bueno, gente de la radio, ¿no? Que también se comunicó para enviar saludos, agradecer a Mariel Salvador, mi prima, que ella es bautizada en Umbanda y que vive en mi pueblito. Ella fue bautizada por una madre de santo en El Dorado, en Misiones. Pero ahora vamos a volver sobre ese tema. Contanos qué novedades tenés, Viviana. Bueno, mira, primero, para todos aquellos que quieran comunicarse con la producción, dejar algún saludo o algún mensaje, sí. Lo pueden hacer a este número de celular. Esto es nuevo, Esto es nuevo. Más 549 37 57 69 69. A ver, va de nuevo. Sí, dale. Va de nuevo. Más 549 37 57 57 69 69. Es fácil para recordar ese, ¿eh? Bien fácil, bien fácil. Es el celular do bicho do mato. Bicho do mato. El bicho do mato, algo que nos une periodísticamente a Argentina y Brasil en otros tiempos. Y tenemos 2 novedades más y volvemos con la entrevista con... 2 novedades más. Con Jackson Lima. Que pueden seguir novedades del programa y los anuncios de los futuros programas en nuestra página de Facebook. Ajá. Voces de la Selva, que tiene ya 2.950 seguidores y bueno, invitamos a quienes nos están escuchando a que se sumen, ¿no? Así somos Tenemos más. Que pasar los 3.000, para la semana próxima pasamos los 3.000. Bueno, y finalmente el último aviso o la última novedad, que pueden escuchar o volver a escuchar cualquiera de los programas que han sido emitidos a través de la aplicación Spotify. Y ahí en el buscador ponen Voces de la Selva Podcasts y ahí se van a encontrar con todos los programas que ya fueron emitidos. Entonces pueden o volver a escuchar un programa que les haya gustado en forma particular o si a lo mejor por algún motivo no pudieron escucharlo por la radio, bueno, pueden hacerlo a través de Spotify. Y compartirlo, claro. Gracias Viviana. Gracias Viviana. Ha ido a un candelario, le va a servir algo a Viviana. Un cocido quemado. Y una chipa. Y una chipa. Uy, no, qué ganas de comer una chipa. Un chipá, como dicen más al sur, ¿no? Vamos a volver con Jackson.
él nos hablaba, primero decir que en el canal de Spotify de GDS Radio Mar del Plata también pueden encontrar no solamente Voces de la Selva, sino programas extraordinarios. No quiero nombrar ninguno porque son muchos, y ninguno en particular porque sería injusto con el resto. Pero vamos a volver con Jackson Lima, que me contaba que hay distintas matrices de una religiosidad que podríamos llamar, bueno, no sé, brasileña, pero que se nutre de diferentes vertientes, de diferentes matrices. ¿Cómo es esto, Jackson Lima? Sí, primeramente, gracias a todas las personas que Vivian mencionó. Son personas queridas, muchas de ellas ya yo conocí. Mira, y nada, especialmente como a Lourdes de Encarnación, y otras personas que yo conocí en mis pesquisas ahí en Itapúa. Muchas gracias. Eso es muy importante. Voy a hacer un poquito rápido porque el tiempo está corto. Hay una diferencia cuando se dice religión africana y religión afro-brasileña. La africana se llama, entre otras, se llama candomblé, que son la manera que el africano trajo en los buques hasta Brasil. Entonces, hasta hoy, el candomblé canta únicamente en Yorubá, la lengua Yorubá. Entonces, si el miembro, yo conozco a mucha gente de Paraguay que es de candomblé, de la Argentina, de Buenos Aires, que vienen acá, ¿no? Todos ellos, no sé cómo, aprendieron muchos cánticos en Yorubá, cantan en Yorubá. Esa es una cosa que es fantástica. Porque sí, realmente, un misterio, ¿no? No comprende lo que está cantando, pero canta. Pero la música es energética y tanto el tambor, o el toque del tambor, como la música es asociada al Yoruba, al orixá, a la entidad, a la divindad que baja en esos templos. Pero el orixá baja, pero no habla, no conversa. Él baila con las personas que están ahí. No es un baile, es igual al baile de los guaraníes. No es un baile para divertir el cuerpo, es una oración. Entonces ellos bailan, ¿no? Y después ele se va y la gente toda come, es mucho familiar, hay mucha comida. Quien va a esas fiestas come. Isso é muito importante porque nesse mundo que todo mundo corta a comida, sí. No ambiente africano há essa comida fantástica. Então, aí a parte africana é essa. A língua é africana e não há como traduzir. Os orixás não querem. Já perguntaram, vamos traduzir? Não. É que acontece. Eles dizem, se querem cantar em português, tem lá Umbanda. Agora sim. Essa aí é a parte interessante. Umbanda nasceu em 1908, em Rio de Janeiro. Então, é uma religião que ela mescla lo que vino de África, todos os ritos de los orixás que vino de África, menos cantar em Yorubá. Então, la Umbanda canta em português. E se ele está em Lambaré, como eu sei que há em Lambaré, há em outras partes, há em Dourado, né? Eles devem cantar. Já está aparecendo também em espanhol, porque a espiritualidade é ativa, ela é viva, sabe que quando há, ela se adapta a essas coisas. Aí vem, a brasileira mesclou os orixás. Todo isso é para trabalhar com a vida en el más allá. ¿Y esta palabra Umbanda tiene algún significado en español? ¿Podría tenerlo o no? Me atrevo a preguntar candomblé, porque bien lo dijiste que no debía traducirse. Es muy polémico. Yo no sabría decir así. Voy a elegir una de las muchas posibilidades. Sí. Pero es una palabra del Quimbundo. En el Quimbundo todas las palabras se parecen así.
Uma coisa interessante, macumba é um instrumento musical, Ajá. né? Não é uma parte da religião. No es un ritual satánico la macumba. No, es macumbeiro, es el que toca la macumba. Ah, mira vos, qué tontos que somos cuando nos creemos tantas historias. Lo mismo cuando se dice, cuando uno quiere aterrorizar total, dice la macumba en la favela. Ah, Dios. Ahí favela. Favela. Ay, somos muy ignorantes de todo eso y nos asustan con la macumba, con los sacrificios de animales. Claro. El candomblé No. tiene sacrificio de animal. El candomblé tiene. Por ejemplo, el mata de la gallina. la gallina Sí. para ofrenda. Ajá. Essa aí já houve um problema no Brasil, contra, etc. O Supremo Tribunal deu permisso para que se siga haciendo. Se mata também coisa grande, por exemplo, uma vaca. Mas, como eu disse, em uma festa, primeiro se mata esse animal, aí se oferece, aí toda essa coisa assim, que ele que vem de afuera se assusta. Quando vê Y uma después se cabeça. come. Y después se come. Depois, todo mundo que vino à festa come. Es comida No. pura, hay cerveza, hay vino. Me río, pero con respeto, ¿eh? Me río con No, respeto. no Sí. hay nada, sí, no hay nada de susto. Eso de Ahora, matar, el Umbanda toma elementos también del catolicismo, del cristianismo. sí, ahora viene eso que yo llamo de la tecnología. Es decir, la Ajá. Umbanda tiene el orixá, que es africano, es intocable. Él baja en la casa de Umbanda, pero no habla con nadie. Las otras entidades, ahí sí, como yo le mencioné, que el Brasil, como Argentina, Paraguay, Uruguay, todo país tiene toda especie de gente, ¿no? Tenemos rico, pobre, feo, bonito, mafioso, Sí. tenemos prostitutas, tenemos pícaros, tenemos toda esa parte. Toda esa gente. Como el cambalache de Discépolo, ¿no? Sí. Ahí todo el mundo muere. Sí. Entonces, para Umbanda, no existe infierno. Toda esa gente va a ser aprovechada en el más allá por la divinidad suprema. Entonces, por ejemplo, esa es la novedad. Lo que acontece en Brasil, ahí viene el samba, la música. Escuchando mucha música, você vai escuchar a palavra malandro. Malandro. Malandro, sabe qual é? El malandro. Outra palavra que não é feia para nós outros, que é horrível aí na Argentina, e em Paraguai também, é quilombo. Quilombo não tem nada a ver com um lugar como esse quilombo. Que quilombo? Isso. ¿Qué quilombo? ¿Qué quilombo? Quilombo é nada mais que uma comunidade de los esclavos que huían de las propiedades. Sí. Uno de esos quilombos fue tan grande que luchó contra portugueses y holandeses por 100 años. Sí, señor, sí, leí esa historia, leí. Y solo se acabó gracias a los bandeirantes. Entonces, en ese punto, los bandeirantes y yo tenemos problemas desde allá, desde el nordeste, ¿no? Sí. Ese quilombo era en mi pueblo, en mi área, el quilombo de Palmares. Claro, el gran líder de Palmares, ¿cómo era el nombre de él? Zumbi. Bueno, que es, Zumbi. claro, que era Sí. Zumbi, que era una leyenda, es una leyenda. Es una leyenda. Al igual Sí. que Lampión, ¿no? Sí. Que Virgulino. Sí, el capitán Virgulino. Virgulino. Sí. Claro, Ahora mira la cosa. un malandro, para los argentinos sería un malandro, sería un fascineroso, Sí. y en el mejor de los casos un bandido romántico, como el Gauchito Gil, por ejemplo. Sí. Pero no, Virgulino para todo Brasil es prácticamente una leyenda que tiene que ver con la gente pobre, con la justicia social también. Sí. Todo eso es Increíble. de mi área, de mi parte del país. ¿Ya? El Virgulino Lampião mató mucha gente. Los cangaceiros eran matadores que trabajaban en el ejército de Lampião. Toda esa gente murió. En la espiritualidad hay
egrégoras. Hay egrégoras de ex-bandidos, de ex-prostitutas, que trabalham para a espiritualidade. Por exemplo, se morre uma pessoa que faz a sua hora, Sí. e essa pessoa é um mafioso, que creia que era todo. Então, quando ele não vai diretamente para sentar-se ao ladito de Jesus. Ele tem que purificar-se, não quer. Então, vai haver ocasiões em que vai ser necessário que Virgulino, já não é Virgulino solo, uma congregação inteira, assim de gente que tem a vida, que sabe quando um grito, que a pessoa pare. Não necessita disparar, um grito. Compreende? Então, todo isso é um desfile na Umbanda. E que não sobra nada. Toda espécie de gente humana está a serviço da espiritualidade. En el cielo A ver, de la... déjame repetir esta frase. No sobra nadie. Nadie. Toda especie de persona humana está trabajando en la espiritualidad. En la espiritualidad. Sí. No, eso es un título maravilloso para este mundo tan difícil que estamos viviendo, porque el Umbanda, o la Umbanda, no sé, pero nos está ayudando en definitiva. Sí. Por ejemplo, se muere el malandro en Río, la persona en la espiritualidad. Entonces también las personas que están en fin, tipo caboclo, vaquero, que para nosotros también hay boiadeiro, el vaquero, el boiadeiro. Então, todas essas classes de pessoas estão trabalhando, as prostitutas. Por exemplo, há uma classe de prostitutas que trabalham, que está em trabalho contra o feminicídio. Compreende? Então, essas são, por exemplo, chamadas de Maria Mulambo. Tem nome, não? Tem nome. Tem música para que ela baje. Tem toda uma coisa fantástica. Entonces, claro, para convocar al espíritu hay una música, ¿no? Sí, hay música, hay toque. Ese espíritu que vendría a ser como un intermediario, ¿no? No, el espíritu de la entidad humana, que no desaparece de vez. Uno sigue viviendo. Y cuando yo llego en el otro lado, hay una raza muy especial que se llama Preto Velho. Dizem que eu sou candidato a Preto Velho. Preto Velho significa negro viejo. ¿no? Negro viejo, eso. Y negro viejo. Y ese es el abuelo negro, que tem paciência, que viu todo. Então, temos festas especiais para Preto Viejo, onde a gente vai, aí baja a entidade, e ele aconselha as pessoas, porque eles sabem. Então, o Preto Viejo, por exemplo, se é uma pessoa que quer matar-se, o Preto Velho, o negro viejo, vem e aconselha. Sabe? Então, é essa coisa que mostra que a humanidade não se extingue com a morte de um lado ou a morte de outro. E outra coisa muito fantástica de Umbanda é que há uma categoria indígena, as caboclas. Então, a música que sugeri, ela habla de uma cabocla chamada Jurema. Jurema também é um árvore sagrado. Então, essa Jurema era indígenas. Então, há indígenas, por exemplo, informação do outro lado, ó, que nada me persiga depois por aí, porque é do outro lado. Sí. El Guarani, el indígena Guarani, pode ser Bulá, pode ser Avá, pode ser Paita Veterano, pode ser o que seja. Não são muito acessíveis allá. Eles não gostam, não les gusta a eles que se mesclem. Compreende? Por exemplo, se há comunidade curda e indígena, e se vamos a tentar chamar, não é eu que vamos a chamar, isso é o que eu pesquiso, sei e vivo aí por aí, né? Lo que estás investigando a través de tu estudio de
tecnologías de la espiritualidad, ¿no? Sí, tecnología de espiritualidad, porque dejar un espíritu entrar en su cuerpo, hablar por ti, por dentro, ¿sabe? Todo eso aquí, que la gente tiene miedo, es una técnica. Claro, claro. Você aprende a preparar-se para entrar. Eu não sou disso, eu não sou médium. Ajá. Nenhum espírito me quer para isso. No, esa parte no. Não me meto nisso. Pero Claro. o trabalho da enseñanza religiosa, o ensino religioso, como se diz em Brasil, é trabalhar contra o prejuízo. ¿No? O prejuízo, não o preconceito. É trabalhar contra isso. Porque agora mesmo, em Rio, está passando um crescimento muito grande de evangélicos equivocados. E, nesse momento, está acontecendo uma coisa, este ano, onde um líder de facção criminosa, um mafioso, que se diz evangélico, tá? Ordenou a seus membros, isso numa igreja, não sei o quê, com a missão de destruir templos de Umbanda, Candomblé, e para eles não foi suficiente, proibiu a Igreja Católica, a paróquia, também de realizar festa de São Juan, São Antônio, São Pedro, este mês, que passou, junho, em Rio. Debo decir que en la provincia de Misiones hay algunos pastores evangélicos, o que se dicen pastores evangélicos, de corrientes pentecostales, que un poco promueven lo mismo, ¿no? Destruir todos los elementos religiosos de las culturas originarias. Bueno, confunden, pierden en esa confusión, inclusive ocurren gente que se quita la vida. Bueno, es algo muy, muy triste. Jackson, se nos terminó el tiempo. Tranquilo, Salvador. Pero tenemos que hacer una segunda parte. ¿Qué te parece? Me parece importante porque incluso, Salvador, yo le puedo indicar que en una ocasión se puede hablar con una señora. Yo tengo una amiga, estoy pensando en una amiga que es una madre de santo, habla español muy bien porque es paraguaya. Es eso, una paraguaya de Concepción. Ajá. Y tiene una de las casas, es la que organiza el paseo de Iemanjá en febrero, aquí. Qué bien. Y esa señora ella puede hablar desde adentro. Hagamos lo siguiente, vamos a hablar con la producción. Luz Rodríguez, gracias por tu servicio permanente. Un abrazo para Julia también de Luz. Vamos a hablar con la producción y muy pronto una segunda parte. Acá ya me están pidiendo la segunda parte. Ya está. La semana que viene, los que siguen Voces de la Selva, vamos a estar hablando con una, yo diría, una mujer excepcional, se llama Jocabet Solano, tal vez la escuchaste nombrar, Jackson. Ella es Cuna Dule de Panamá y nos va a hablar de justamente una espiritualidad indígena de los Cuna, que no han abandonado su espiritualidad, pero que han adoptado el cristianismo. Entonces vamos a ir conociendo esto de cómo se encuentran creencias religiosas que no abandonan su espiritualidad, porque siempre digo que para mí, por la experiencia que tengo, hay una diferencia entre espiritualidad y dogma y religión. O sea, la regla de la religión es otra cosa. O al menos por lo que yo he visto, parece otra cosa, a veces inclusive limitando esa liberación que significa la espiritualidad. Jackson, ¿querés agregar algo más ahí rapidito como para el cierre de esta primera parte? Sí, muchas gracias por la oportunidad y yo creo que ese es un ejemplo, es algo que debe seguir, ¿no? Por la paz entre los pueblos, no tanto en Brasil como entre nosotros, ¿no? Juntos. Yo creo que está haciendo un buen trabajo junto con su equipo. A Vivian, a Luz, un abrazo a ella. Y
y muchas gracias. Al contrario, vamos a recordar el número de WhatsApp, que es más 549 para los que nos escriben de otros lugares del mundo. Y el número es, ahí sí, ahí lo está anotando, me dijo don Candelario que se le había terminado la tinta de la virome, de la lapicera, pero ahora ya consiguió otro lapicito y le sacó punta con los dientes. Ay, este Candelario. Bueno, anote, 37 57 57 69 69. Mire qué fácil. 37 57 57 69 69. Ahí nos manda y la producción va a leer los mensajes que los vamos a ir compartiendo en los programas sucesivos, las sugerencias, las recomendaciones de temas que les guste escuchar. A nosotros realmente, ¿saben por qué hacemos este programa? Porque crecemos, aprendemos, la verdad nos enriquecemos. Cada día, cada programa, yendo de la selva al mar, del campo a la ciudad, conociendo culturas y rompiéndose estas fronteras que nos hacen muy mal, que nos marcan un límite y que no nos dejan encontrarnos en ese abrazo que proponemos desde GDS Radio Mar del Plata y todas sus radios asociadas en la red del abrazo misionero. Gracias, Jackson. Ok, Salvador. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Próxima. Okay. Gracias a todos. Hasta la próxima semana. Pra sempre do samba canção ao primeiro apito do ano 2000. Olha meu preto bonito, te quero, prometo, te gosto. Pra sempre do samba canção ao primeiro apito do ano 2000. Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. Samborepeba, folha de jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Eu vi chover, eu vi relampear, Sonando nuestras vías de comunicación. 223 424 66 46. Buenos motivos, otras formas de decir las cosas. El sitio justo para vos. Invierno intenso. GDS Radio Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Invierno.